Así es que bueno, pues sin más ni más, vámonos con la primera. ¿Puedo usar lombrices de tierra? Por supuesto que se pueden utilizar. Obviamente todo dependerá de las lombrices que haya donde las quieras recoger, en tu jardín o en algún parque o en el monte, etc. Recordando que hay 3 tipos de lombrices: las superficiales o epígeas, las que están en una distancia media pero que suben a la superficie y bajan, le dicen el arado de la tierra, que son las endógeas, y las que están más adentro, anésicas. En todos lados hay lombrices epígeas, que son las lombrices que utilizamos para el lombricompostaje, como la californiana. Y no, la californiana no es la única que lo hace. Hay muchísimas especies epígeas que se encargan de hacer el trabajo que hace la californiana. Más o menos eficiente que la californiana, pero sí las hay. ¿Qué tipo tendrá o tendrás en el lugar donde las vas a recoger? No sé, pero en todos lados hay epígeas. Entonces, la única manera de poder saber si te sirven, que normalmente sí lo hacen, pero en qué proporción, con qué eficiencia no lo sé, es intentándolo. Así es que vale la pena. Aquí arriba les dejo un video donde yo lo hice y me resultó maravilloso. ¿Qué deben de comer las lombrices? Obviamente, en general, si nos vamos a la naturaleza, lo que comen es material orgánico, los restos que tiran todas las plantas, animales, incluso animales muertos ya después de haberse procesado por otros organismos y microorganismos. También incluso los residuos y restos procesados de esos animales se los comen. Pero bueno, en general, de forma casera, digamos que lo podemos dividir hasta en 5 partes. Uno es la comida de los desechos vegetales de caza diversos que van saliendo. 2 pueden ser excrementos, por supuesto. 3, puro material vegetal de recortes del huerto o de las cosechas o del jardín, por supuesto. Verdes y secos combinados, por supuesto que sí. Podrían comer, obviamente, una combinación de todas estas 3 anteriores, por supuesto. Y finalmente, alimento compostado en general. ¿Qué es lo mejor? Siempre una combinación. Si ustedes pueden combinar la mayor cantidad de materiales, diversidad de materiales, es mucho mejor. Y si pueden combinar composta con un poco de alimentos frescos, y eso, para mí, eso es una maravilla. Obviamente cada uno tendrán sus tiempos y tendrán sus calidades, pero ese es tema de otra pregunta. ¿Cuándo cosecho el lombricompuesto humus? Esto va a depender de la capacidad de tu recipiente. Lo ideal es que no sea menos de 4 meses por el ciclo reproductivo que tienen las lombrices, para que cuando al menos hayan pasado estos 4 meses ya tengamos las primeras lombrices que nacieron ahí, ya sean activas reproductivamente. Eso es lo ideal. Y de ahí para arriba, si tú tardas en llenar tu recipiente 5, 6, 7 meses o 8, 9 adelante, la recomendación nada más es que no pase del año. Eso es bien importante para poder dividir tus lombrices, cosecharlas, para que no sucedan algunos problemas que los vamos a ver en una pregunta más adelante. ¿Por qué quieren escapar mis lombrices? Bueno, hay que considerar que hay factores normales por los cuales las lombrices andan por la tapa, en la superficie, en los líquidos. Cuando tenemos lombricomposteras herméticas que guardan bastante humedad, plásticas o de unicel, o que cubres con plásticos, estos se humedecen, hay gotitas y ellos la buscan y salen a buscar su humedad, y es normal. Estas imágenes son de cantidades normales de lombrices que andan rondando por ahí. Ahorita van a ver la de los líquidos. Entonces salen y buscan la humedad, van al cajón de los líquidos, y cantidades bajas es normal, así como lo ven en la tapa, etc. Ahora, cuando ya son cantidades mayores, entonces normalmente tiene que ver con temperatura, pH y humedad. Por ejemplo, aquí miren, cuando llueve también, hasta las mesas estaban cerca de donde llueve, pero no se mojaban. Sin embargo, es una conducta natural. Vean, esa es una cantidad normal en donde las lombrices salen. Ahora, por el contrario, cuando pones mucho alimento y se calienta el sustrato, que al meter el dedo tú sientes tibio o cálido, es porque hay un problema y quieren escapar por todos lados, y es un poquito diferente la cantidad. Ahorita la van a ver al final. Entonces ahí cambia la temperatura, por lo tanto por la fermentación cambia el pH, y entonces las lombrices quieren ir por arriba y por abajo, escapar por donde sea. Cuando tienes un exceso, por ejemplo, miren, estas imágenes, estas son de una cantidad relativamente todavía normal de lombrices en el cajón de líquidos. Hay unas pegadas en la pared, unas medio aglomeradas poquito ahí en las orillas. No es un problema,
¿correcto? Pero bueno, cuando tienes mucha humedad también quieren escapar por abajo y por arriba, porque no tanto por la humedad, sino por la descomposición anaerobia. Entonces eso hace que salgan de ahí porque huele a caño, huele a pedo, huele feo. Miren, por ejemplo, en los líquidos, así estas aglomeraciones ya no son normales y eso es una pequeña parte. Habría que ver el contexto de toda. Aquí en las paredes vean esta cantidad, así es que esas no son normales y son las que tienen que empezar a checar. Si tienes exceso de humedad, no hay más que sacar todo, combinarle algo seco, rastrojos, pajas, etcétera, y volverlo a meter para poder airear y para poder bajar la humedad. Con mucho cuidado para mejorar lombrices. Ahora, si el problema fue de sobrealimentación, quita la comida, humedece diariamente un poquito hasta que veas que la temperatura está bien y las lombrices ya no salen y entonces vuelves a alimentar. Si tienes manera de medir el pH, pues sería maravilloso, porque que quitaste la comida no quiere decir que el pH se corrigió. A lo mejor la temperatura sí, pero a lo mejor el pH no y siguen queriendo escapar de todas maneras. Todo lo ideal siempre es que tengas unas tiritas que puedes pedir por los mercados electrónicos y así revisar que ya tenga una buena temperatura, pero también un pH adecuado. ¿Me sale poco lixiviado o nada? Es importante decir que lo relevante del lombricompostaje es la lombricomposta sólida, no el líquido. El líquido es un subproducto que podemos o no obtener. Si tú haces lombricompostaje y no lo obtienes, entonces no te preocupes, no pasa nada, no está mal, o si obtienes poco. Lo importante es mantener la humedad del al menos 70-80% dentro de tu lombricompostera. Si con eso te resulta un poquito de líquido, es normal y está bien. Pero si te resulta demasiado líquido, mucho líquido, eso quiere decir que estás sobrehidratando. Hay quien hace esto un negocio y está riegue y riegue el lombricompostaje para sacar este lixiviado aparentemente que no es más que baño de lombriz y que lleva pocos nutrientes y puede servir de poco. Entonces realmente no nos interesa el lixiviado o lombricompuesto líquido o humus líquido que le llaman. Y si está sacando como aquí, ves en la imagen, una cantidad tremenda, ten cuidado porque entonces, además de que no sirve para mucho, está muy diluido, realmente estás sobrehidratando la lombricompostera. Hay gusanos en mi lombricomposta. Bueno, si tienes gusanitos blancos, seguramente son larvas de mosca. Esta es la mosca de la fruta, es la más común y es difícil no verla rondando por ahí. Son larvas muy pequeñas, casi imperceptibles. Y la mosquita es muy pequeña a comparación de la mosca común que todos la conocen y la larva ya es muy visible. No tienen problema, no le hacen daño a las lombrices ni dañan el lombricompuesto, pero no las queremos ahí. Eso indica que si tienes pocas no te tienes que preocupar. Si hay muchas, pues hay que ver la manera de quitarlas de preferencia. Eso indica que no cuidaste la materia antes de darse a las lombrices y la alcanzaron las moscas. Por eso hay que protegerla para que no suceda esto. O a la hora de ponerla en la lombricompostera, pues la tapa tenía orificios y entraron y pusieron sus larvas. Sobre todo si no le pones cobertura arriba de secos a la materia orgánica después de alimentar o no. Entonces, bueno, si ya las tienes no te preocupes. Si son pocas déjalas porque pues ahí se van a convertir en pupas, luego en moscas y se van a ir volando, no pasa nada. Si son muchas, pues manualmente hay que hacer el trabajo. Si no te atreves, pues déjalas ahí, nada más cuida otra vez la materia. Por ejemplo, miren aquí, la larva blanca clásica. Cuida la materia para que no lleguen más después y lo puedas solucionar. Hay hormigas en mi lombricomposta. Tener hormigas en nuestra lombricompostera puede llegar a ser un problema. No todas las hormigas atacan a las lombrices. Hay hormigas depredadoras como estas que sí lo pueden hacer y hay hormigas carroñeras que van a buscar materia orgánica. Que veas hormigas en la lombricompostera no es un problema porque pueden estar ahí nada más buscando un poquito de comida y no instaladas dentro. Si tienes un hormiguero dentro tienes un problema entonces, y no importando si son carroñeras o no. Entonces, las medidas para evitarlas es mantener una humedad alta, 80% en el lombricompuesto, remover un poco de vez en cuando, estar revisando ocasionalmente para evitar que se instalen y remover la superficie, mantener una cobertura de secos de 4 o 5 centímetros sobre el lombricompuesto o la comida, tener una buena tapa y en casos extremos puedes poner hasta agua, baldes de agua pequeños en las patas de la lombricompostera si la tienen, aislarla de esa manera, retirarla de las paredes porque por ahí pueden subir y por supuesto, pues si tienes una zona donde está lleno de hormigueros, pues no puedes esperar otra cosa. Huele a caño por debajo o abajo. Cuando agarramos un puño de nuestra lombricomposta, sobre todo de la parte baja, y huele a caño, huele a pedo, huele a drenaje, eso indica que tenemos una descomposición anaerobia por exceso de agua. No hay oxigenación.
Entonces incluso cambia hasta de color. Lo que pasa es que las lombrices en esas condiciones no trabajan y la materia se ve poco procesada. Aquí pueden ver una materia con un exceso de agua. Vean nada más, se ve poco procesada, se ve aguañosa, deja muy manchada la mano. Las lombrices no están ahí trabajando, huele muy feo, etcétera. Entonces, bueno, la solución ahorita, primero deja de regar, deja de poner comida. Y entonces lo que vas a hacer es que puede haber de tres. O estás poniendo mucha comida, o estás poniendo mucha agua, o tu drenaje es deficiente. Entonces vas a sacar toda la materia, toda con cuidado por las lombrices, y vas a combinar algo secos, rastrojos, pajas picadas, algunos acerrines, poco porque el acerrín tiene mucho carbono, en fin, materiales secos, hojarasca, etcétera, hasta que baje la humedad, y esto sirve para airearse. Por ejemplo, miren, aquí tenemos una materia en buenas condiciones, buena humedad, granulada, se ve bonita, la lombriz está trabajando, etcétera. Entonces, bueno, ya que hayas combinado y bajado la humedad y aireado la materia, vas a revisar que tu cajón no tenga el problema de drenaje, o sea, orificios muy pequeños que se tapan con facilidad y dificultan el drenaje, porque hay veces que solo alimentas, no pones agua y tienes este problema. Ven aquí los orificios de qué tamaño a mí me gustan, del tamaño del dedo meñique, muy abundantes. Muchos dicen que se caen las lombrices, que por eso no les hacen hoyos grandes. No, si está mal hecho el lombricompostaje van a bajar, por supuesto. Yo no he tenido esa experiencia porque se hace bien el lombricompostaje y a pesar de los hoyos grandes no bajan ni sucede absolutamente nada. Entonces, bueno, ya que hayas solucionado ambos problemas, vuelves a poner la materia orgánica en su lugar y ahí en adelante vas a cuidar bastante la humedad. Entonces, si solo alimentas y no pones agua y tienes el problema de humedad, estás poniendo mucha comida o tu drenaje es deficiente. Mis lombrices están muriendo. Obviamente hay muchas razones por las cuales las lombrices se mueren, pero la principal y la número uno es el pH. El pH es el potencial de hidrogeniones que debe tener nuestro lombricompuesto o la comida que estamos arrojando. Las lombrices soportan un rango entre 6,5 y 7,8 o máximo 8 como pH. Cuando esos rangos se salen, o sea, menos de 6,5, más de 8, empiezan a tener problemas las lombrices para comer, y si se va un poquito más arriba o abajo, empieza a dañarse su cuerpo por la acidez o la alcalinidad, y como no tienen mucho a dónde ir, vas a notar que quieren escapar, pero muchas de ellas las vas a notar así como ves en la imagen, muertas, unas medio moviéndose, delgadas, blanquizcas, rotas, delgadas, alargadas. Ya se nota y huele a muerte, huele horrible este problema, y me sucedió alguna vez y es terrible. Entonces, bueno, el número uno es el pH. Cuando das alimentos o muy alcalinos o muy ácidos, por eso hay que tener el control de la alimentación. Cuando tienes una alimentación fuera del rango, aunque la quites, a veces ya el lombricompuesto ya tuvo un cambio en el pH, y es lo que hay que checar, y lo único que podemos hacer con esto es con las tiras de pH o un pHímetro, pero lo podemos saber de forma indirecta, porque los otros dos motivos principales por los cuales mueren, uno es el sobrecalentamiento, cuando se calienta mucho la materia, pero eso con el dedo lo podemos saber. Si tu lombricompuesto está tibio a frío, no es el problema de temperatura, y vamos sobre el pH. Y una cosa más, la humedad. Solo que hay una descomposición anaerobia, como lo vieron en los puntos anteriores, muy fuerte, y no hagas nada, pasado un tiempo se van a empezar a morir, eso definitivo. Pero te das cuenta que hay un exceso de humedad y huele a caño, y por lo tanto es muy probable que de todas maneras el pH haya cambiado. Entonces, si ves que la materia no tiene exceso de humedad, metes, no tiene un color grisáceo, no huele a caño y todo, pero aún así tus lombrices se mueren. Casi estamos deduciendo, aún sin pHímetro y sin tiras, que el problema es el pH. ¿Qué tienes que hacer aquí? Aquí sí, quita la comida y bueno, si tu materia tiene un pH aceptable, nada más la solución es estar regando con un poquito de agua, sin dejando de dar de comer más o menos unos 5, 6, 7 días, 5 días yo creo, asegurándote que todo vuelva a la normalidad y empiezas a alimentar otra vez suavemente. Si el rango en el que se salió no es mucho, por ejemplo, si está alcalina, tú puedes acidificar ahí mismo, teniendo cuidado con las lombrices y revolviendo un material ácido a la materia. Por ejemplo, la borra de café, por ejemplo, agua de lluvia, que es un poco más ácida, agua de lluvia o agua con un poquito de vinagre de manzana, teniendo cuidado de que no pongas muy ácida esa combinación, o sea, un poquitito ácida para ir disminuyendo la alcalinidad. Agua, por ejemplo, con ácido cítrico natural también. Y entonces
tienes cómo medirlo y puedes asegurarte que lo estás dejando en el rango que debes dejarlo. Si está ácida y lo quieres alcalinizar, también se puede utilizar como ceniza de carbón, harina de cascarón de huevo, cal, incluso agrícola es mejor. Pero ten cuidado porque estos productos, en ambos casos, tienes que irlos adicionando lentamente y a veces en 2 o 3 días, porque si avientas mucho de esto puedes dañar directamente a la lombriz por contacto. Entonces es despacito y ir combinando poco a poco y asegurarte que el pH ha quedado en el lugar, porque si no, tienes cómo medirlo, si no puedes cómo asegurarte, te puedes pasar y de todas maneras vas a dejar el mismo problema, pero ahora del lado contrario. Es necesario dejar madurar el lombricompuesto. Es importante saber primero cuánto ha durado tu lombricompostaje. Un lombricompostaje joven es más o menos de 4 a 6 meses. Un lombricompostaje medianamente maduro es de 6 a 8 meses. Y un lombricompostaje, podremos decir ya con un buen proceso, es arriba de los 8 meses y hasta el año. Hay quien lo ha dejado hasta más tiempo. Bueno, siempre será muy saludable que cuando lo coseches, lo dejes reposar sin lombrices al menos un par de meses. Eso siempre va a ser saludable. Eso no quiere decir que siempre lo tengas que hacer, sobre todo en los lombricompostajes que han durado más de 8 meses. Si tienes más de 8 meses o hasta el año o más que está ahí tu lombricompostaje haciéndose, sácalo directamente y utilízalo como tú lo quieras utilizar. Yo creo que no hay ningún problema. Si lo quieres dejar reposar, adelante, 1 o 2 meses va a ser muy bueno. Sacos aireados, manteniendo la humedad del 40, 50 máximo, el 50-60% como máximo. Puede estar tirado por ahí en la sombra, es importante que sea la sombra, cubierto si se puede. Puede ser en el jardín, puede ser sobre el cemento, puede ser en una bodega, en un lugar fresco, puede ser en un lugar ahí guardadito también, en donde sea. Y bueno, pues hasta aquí los mejores 10 puntos que necesitas saber si tienes lombrices. Y bueno, pues muchas gracias. Si no estás suscrito, suscríbete, gracias, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Regálame una manita si me lo gané, compártelo en tus redes sociales si lo crees pertinente. Recuerda que tenemos Facebook, únete a la comunidad, gracias. Y tenemos el canal secundario de agricultura orgánica, talleres y más. Y como siempre digo, cultiva a favor de la vida y cosecharás saludable comida. Y si lo haces con amor, siempre obtendrás lo mejor. ¡Vámonos!